Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que estamos hablando ahora de las enfermedades por bacterias. En este caso, pues ya vimos la enfermedad denominada sífilis, que fue la primera que vimos en este caso, en causantes, obviamente, de, de nuestra Treponema pallidum, que es la encargada en este caso de la sífilis, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la gonorrea, que también es una enfermedad de transmisión sexual por bacterias, que en este caso estábamos hablando, ¿no? Déjenme conectar la pizarra y seguimos. Listo. Ya conecté mi pizarrita. Ahora sí, sigamos. Entonces, ¿qué mencionábamos? Pues mencionaba yo que nuestra enfermedad por bacterias, en este caso nuestra enfermedad de transmisión sexual causada por bacterias, es la gonorrea. Recuerden que les mencionaba que ya vimos la sífilis y ahora vamos a ver la gonorrea. Nuestra gonorrea se puede decir que es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Gonorrhoeae. Listo. Y en este caso afecta las mucosas de la uretra, cervix, recto y garganta. Esta bacteria viaja a través de la sangre hasta la piel y las extremidades. En las mujeres se puede decir que puede afectar las membranas dentro de la pelvis, causando problemas reproductivos. Y miren, aquí tengo una fotito de cómo es nuestra bacteria Neisseria gonorrhoeae, ¿no? ¿Sí ven? En este caso es nuestra bacteria que tiene forma de bacilos y que tiene en este caso como unos filamentos, no como unos pelitos. Listo. Vamos a ver los síntomas que tiene em, los síntomas que tiene o que produce en este caso la gonorrea. Yo tengo diferentes síntomas, tanto en los hombres como en las mujeres. Los síntomas en los hombres, se puede decir que los primeros síntomas aparecen de 2 a 7 días después de la infección. Se puede decir que en un principio le causa molestias en la uretra, pocas horas después dolor al orinar y expulsar también una secreción similar al pus, ¿no? Y pues causa obviamente dolor e hinchazón. En las mujeres, en cambio, generalmente no se siente ningún síntoma y suelen ser diagnosticadas después de que su pareja se ha realizado pruebas. Se puede decir que cuando tienen estos síntomas, pues son muy leves y en muy pocos casos son graves.
Se presenta en este caso la necesidad frecuente de orinar con mucho dolor, aumento de la secreción vaginal y fiebre. Existe dolor abdominal o pélvico. Como menciono en los hombres, en este caso, ¿qué sucede? Los primeros síntomas, en los hombres los primeros síntomas aparecen de 2 a 7 días después de la infección. En un principio le causan molestias, en este caso en la uretra, pocas horas después, dolor al orinar y expulsa, en este caso, una secreción similar al pus. Se puede decir que el orificio de la uretra se hincha y se irrita. En las mujeres, en cambio, ¿qué sucede? Generalmente no se siente dolor, ningún síntoma, ¿no? En las mujeres. Las mujeres generalmente no sienten ningún síntoma y suelen ser diagnosticadas después de que su pareja se ha realizado pruebas. En este caso, pues si llega a tener síntomas, se puede decir que son muy leves, son, eh, se puede decir que son muy pocos casos graves, ¿no? Y se puede decir también que se presenta la necesidad frecuente de orinar con mucho dolor, aumento de la secreción vaginal y fiebre, dolor abdominal o pélvico, ¿no? Los síntomas en los hombres, pues ya mencionamos dolor al orinar, inflamación del tracto urinario, testículos inflamados, hinchazón, secreción, ¿no? Las mujeres ya mencionamos dolor abdominal, dolor vaginal, dolor al orinar, cólico doloroso, sangrado entre el periodo, ¿no? Se puede decir que en cuanto a nuestro tratamiento, sí, que en cuanto a nuestro tratamiento, pues se trata con antibióticos de inyección intramuscular u orales también, de acuerdo con lo que recomiende el médico. De acuerdo con lo que recomiende el médico. En el caso en los que la infección por gonorrea sea dispersada por la sangre, estas personas reciben tratamiento habitualmente en un hospital con antibióticos intravenosos. ¿Por qué con antibióticos intravenosos? Porque ya esta infección causada por el virus ya se ha dispersado por la sangre. Entonces quiere decir que en los casos en los que la infección por gonorrea se ha dispersado por la sangre, ya necesitan que estas personas ya reciben tratamiento habitualmente en un hospital con antibióticos intravenosos. Cuando no se sigue el tratamiento como lo prescribe el médico, la enfermedad se complica, especialmente en los hombres con una uretritis más fuerte, debido a que los microorganismos se vuelven obviamente más resistentes. Y ya hablamos de la resistencia, ¿no? Alguien tal vez que recuerde que hablábamos sobre la resistencia a los antibióticos. Voy a escribir en el chat, ¿no? ¿Recuerdan de la ¿Me puedes repetir? resistencia a los antibióticos? Claro, Justin, antibióticos. Yo les mencionaba, si tal vez ustedes recuerdan, la clase que vimos de la resistencia a los antibióticos. Y sí, ¿y qué recuerdan de esto de la resistencia a los antibióticos? ¿Qué sucedía cuando existe resistencia a los antibióticos? ¿O cómo se daba esta resistencia a los antibióticos? Tal vez alguien recuerda, tal vez lo escriben en el chat o si quieren, pues lo expresan prendiendo su micrófono. ¿Recuerdan tal vez? Yo no me acuerdo. Ya, Justin, no recuerda, Justin. Tal vez Damaris, ¿recuerdas algo de la resistencia a los antibióticos?
Damaris, ¿estás por ahí? Tal vez recuerdas algo. Sí, Liz, Ya, Damaris. ¿Sí recuerdas algo en cuanto a la resistencia de los antibióticos? no, Liz. Ya, listo. Bueno, en cuanto recordando en este caso la resistencia de los antibióticos y que tiene que ver con lo que mencionaba hoy en clases, pues tiene que ver en cuanto al tratamiento. Mencionaba en este caso que el tratamiento de nuestra gonorrea se basa en antibióticos de inyecciones intramusculares. Y obviamente, tal vez si es que ya llegó, en este caso ya se dispersó por la sangre, se puede decir que ya estos tratamientos se reciben a través de antibióticos, pero ya intravenosos, que en este caso ya son en el hospital, ¿no? En este caso ya internado en el hospital, reciben estos antibióticos. Lo que mencionaba es que cuando no se sigue el tratamiento como lo prescribe el médico, la enfermedad se complica, especialmente en los hombres, porque ellos al no completar su tratamiento se puede decir que les da una uretritis más fuerte, debido obviamente a que los microorganismos, como no cumplió todo el tratamiento, estos microorganismos se vuelven más resistentes. Y ahí obviamente se produce esto de la resistencia a los antibióticos, de lo que mencionábamos nosotros, cuando no cumplían obviamente toda la dosis de un medicamento. Cuando no cumplían toda la dosis de un medicamento, se puede decir que las bacterias o los hongos se vuelven más resistentes. Las bacterias o los hongos se vuelven más resistentes. Listo. Recuerden, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, nosotros mencionamos que el tratamiento se trata con antibióticos de inyección ultramuscular o orales de acuerdo con lo que recomienda el médico. En el caso ya de que la infección se ha dispersado, en los casos de que la infección ya se ha dispersado por la sangre, estas personas ya reciben tratamientos en el hospital con antibióticos intravenosos. Con antibióticos intravenosos, porque como mencionamos en este caso, se vuelven resistentes porque no realizan obviamente el tratamiento tal cual los menciona el médico. Por ello se vuelven resistentes y ya obviamente terminan internados. ¿Cuál es el nombre? La clamidia en este caso, sí, Damaris, tal vez me preguntaste algo, No, Liz. ya no hay problema, listo. Entonces la clamidia se puede decir que es otra eh, familia, se puede decir, de nuestra gonorrea, la clamidia. La clamidia, pues, es causada, en cambio, por la bacteria denominada Clamidia trachomatis, trachomatis, que genera en este caso infecciones de uretra masculina y en el caso de las mujeres causa la mayoría em, de las infecciones, en este caso, no gonorreicas, ¿no? Aquí déjenme colocar no gonorreicas, porque están, ya, gonorreicas. Listo.
de las infecciones no gonorreicas. Como menciono, la bacteria de la Clamidium tiene una pared celular muy débil y se puede reproducir fuera de la célula, ¿no? En este caso, como menciono yo, la clamidia es una familia, pero la mayoría de las infecciones de nuestra clamidia es no gonorreicas, ¿no? Sino solo clamidia, sí, nuestra otra familia que es la gonorrea. También mencionaba que nuestra clamidia tiene una pared celular muy débil que se puede reproducir fuera de la célula, ¿no? Y en cuanto a los síntomas y diagnósticos, se puede decir que los síntomas se presentan de 4 a 7 días después de haber mantenido relaciones sexuales con personas infectadas. En los hombres les causa dolor, en este caso, secreción, enrojecimiento, hinchazón. Cuando los síntomas son más graves, se presenta el dolor al orinar, ardor o picazón alrededor, en este caso, de la uretra, necesidades de orinar frecuentes, pus en la uretra. Y en las mujeres, en cambio, no siempre se presentan los síntomas, pero cuando ocurre, se caracterizan por una necesidad de orinar que puede provocar ardor al hacerlo. También puede existir secreciones de color amarillento, blanquecino, que pueden tener un olor fuerte, ¿no? Las madres infectadas con clamidia. Espérenme un ratito. Perdón, discúlpenme, estaba en una llamada, pero ya seguimos entonces. En cuanto a los síntomas, como les decía, se presentan de 3 a 5, de 3 a 7 días después de haber mantenido relaciones sexuales, como les decía, ¿no? Listo. También les mencionaba que, pues, en las mujeres no siempre se presentan los síntomas, ¿no? Pero cuando ocurrían, existía la caracterización, en este caso, un dolor fuerte, secreciones, blanquecino. Les decía que las madres infectadas con clamidia en el momento del parto pueden provocar infecciones en los ojitos del recién nacido, ¿no? Obviamente debido a esta infección. Ay, Dios mío, espera. He estado todos estos días con ronca, hoy ya medio puedo hablar, pero no del todo, ¿no? Entonces, si la voz se me entrecorta o tal vez se me pone malita, disculpe, ¿no? En este caso voy a tomar agüita e intentar que se me entienda. Porque he pasado, eh, la semana anterior estuve afónica y hoy ya medio puedo hablar. Listo. A ver, entonces, ¿qué mencionaba? Pues, como les decía, las madres infectadas con clamidia en el momento del parto pueden provocar infecciones en los ojitos del recién nacido. Se diagnostica al hacer exámenes de laboratorio con muestras de secreción o de orina. En el caso de las mujeres, aquí ya vamos al diagnóstico, ¿no?
Recuerden, los síntomas pues se presentan de 4 a 7 días después de haber mantenido relaciones sexuales con las personas infectadas. Mencionaba que en los hombres causa dolor en uretra, secreción, enrojecimiento, hinchazón, y en las madres infectadas con clamidia en el momento del parto pueden provocar infecciones en los ojos del recién nacido. Déjenme ver aquí porque no se ve en los ojos del nacido. Ya, ahí sí, pueden provocar en los ojos del recién nacido. Ya, listo. Esto en cuanto a los síntomas. Vamos a hablar ahora en cuanto al diagnóstico. Se puede decir que se diagnostica esta clamidia al hacer exámenes de laboratorio con muestras de secreción o de orina. En el caso de las mujeres es posible que se necesite además de una citología vaginal. ¿Qué quiere decir esto de citología vaginal? Pues se dice que consiste en la obtención de células del epitelio del útero y de la vagina para su análisis microscópico. Si se sospecha que se ha contraído clamidia, es recomendable acudir al ginecólogo y en los varones acudir en cambio al urólogo para que obviamente le revisen y así pues pueda en este caso ser diagnosticado. Una vez que obviamente se pueda decir que sí ha contraído esta infección, se puede decir que el tratamiento depende obviamente del plan que proponga el médico, según obviamente los resultados que dé el laboratorio, los resultados que dé el análisis del laboratorio, pues depende de eso para que el médico obviamente dé un tratamiento adecuado. Y pues el tratamiento puede ser a base de antibióticos por varios días o una sola dosis de acitromicina. Como menciono, puede ser por varios días o una sola dosis de acitromicina. Generalmente se trata a la pareja por igual, ¿no? A los dos en este caso se debe realizar eh, se debe realizar este tratamiento, ¿no? De acitromicina a la pareja. Y pues en cientos de casos la infección es recurrente, incluso después de haber tomado los medicamentos. Entonces se puede decir que em, obviamente una vez que ya se ha completado la dosis recetada por el doctor, se requiere hacerse otra vez una prueba en el laboratorio para ver si ya se ha logrado contrarrestar del todo esta infección o si sigue aún esta infección para que obviamente el doctor les mande algo más fuerte en cuanto a los antibióticos. Y ahí sí, pues obviamente que ya esté absolutamente curado, ¿no? Esta clamidia. Y en cuanto a las complicaciones y el pronóstico, también existe complicaciones o pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando no se recibe tratamiento, los síntomas suelen desaparecer después de 4 semanas. Cuando no se recibe el tratamiento. Y pues se puede decir que las mujeres no tienen síntomas o que no son tratadas. Se puede decir también que existen casos en los que la infección sube hacia las trompas de falopio y pues esto puede causar dolores pélvicos crónicos, infertilidad o embarazos ectópicos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando no se recibe tratamiento, los síntomas se puede decir que desaparecen después de 4 semanas, ¿no? Porque obviamente el cuerpo a través de sus anticuerpos eh, se puede decir que obviamente se va curando, ¿no? Este, esta clamidia, pero obviamente no del todo porque se necesitan antibióticos para que ya se contrarreste esta clamidia. Entonces, obviamente después de 4 semanas ya desaparece supuestamente. Y en mujeres que no tienen estos síntomas, en cambio, que no son tratadas, pues existen casos en que las infecciones suben hacia las trompas de falopio, suben hacia las trompas de falopio y esto puede causar
dolores pélvicos crónicos, infertilidad o embarazos ectópicos, ¿no? O embarazos ectópicos, en los cuales, obviamente, son complicaciones debido a que a que no existió, no hubo un tratamiento para esta clamidia, ¿no? No hubo un tratamiento para esta clamidia. Listo. Vamos a hablar ahora de otra familia, también se puede decir, de otra familia en cuanto a la gonorrea también es el chancroide, ¿no? También es el chancroide una de las familias. Como mencionamos, ya vimos la clamidia. Y ahora vamos a ver el chancroide. Se puede decir que es una enfermedad de transmisión sexual también. Espérenme, ya, aquí, listo. Ya, es una eh, enfermedad de transmisión sexual causada en cambio por otra bacteria. La bacteria se denomina Haemophilus ducreti. Haemophilus ducreti, ¿no? En este caso, se puede decir que produce úlceras genitales y estas son muy dolorosas y persistentes. Además, aumentan la posibilidad de contraer el VIH que ya vimos, ¿no? Ya hablamos de los virus, hablamos del VIH y decíamos que este es el virus de la inmunodeficiencia humana. En caso de que una persona pues ya esté expuesta. En cuanto a los síntomas y diagnósticos, pues se puede decir que después de 3 o 7 días de la infección empiezan a brotar los síntomas. Recuerden que menciono que la chancroide produce úlceras, ¿no? Y después de 4 o 7 días de la infección empieza ya a brotar los síntomas. Se puede decir que se forman pequeñas ampollas bastante dolorosas ubicadas en los genitales, que al romper en este caso ya forman úlceras, ¿no? Que al romper forman úlceras superficiales, en cambio. Como menciono, los síntomas aparecen después de 3 a 7 días de la infección, empiezan a brotar los síntomas, ¿no? Se forman pequeñas ampollas bastante dolorosas ubicadas en los genitales que al romperse forman estas úlceras superficiales, ¿no? Los ganglios linfáticos de la ingle aumentan de tamaño y se fusionan acumulando pus, ¿no? La piel que lo cubre se torna roja y brillante y puede explotar descargándose el pus, en este caso, ¿no? Se suele diagnosticar después de observar las úlceras y con los síntomas que presentan los pacientes para así un correcto, en este caso, em, diagnóstico. Se realizan exámenes de laboratorio con las muestras de pus que tienen, en este caso, esta chancroide, ¿no? Esta chancroide. Entonces, ¿qué menciona? Y al romperse forman úlceras superficiales. Mencionaba también que los ganglios linfáticos de la ingle aumentan de tamaño, se fusionan, acumulando así pus, en este caso, la piel que lo cubre, la piel que lo cubre se torna roja y brillante y puede explotar descargándose pus. Mencionaba en este caso que se suele diagnosticar después de observar las úlceras, ¿no? Y con los síntomas que presentan los pacientes. Por eso mencionaba en que deben realizarse exámenes de laboratorio con las muestras de pus, ¿no? Y pues
Después de ello se puede decir en cuanto al tratamiento. Vamos a hablar en cuanto al tratamiento. Generalmente, el médico receta eritromicina cada 6 horas durante 7 días. Recuerden que se debe cumplir con el tratamiento absoluto, ¿no? Siempre se debe cumplir. Entonces, generalmente el médico receta eritromicina cada 6 horas durante 7 días. El pus acumulado en los ganglios linfáticos de la ingle es absorbido con una jeringa. El médico le da seguimiento al paciente durante aproximadamente 3 meses, obviamente con el fin de asegurarse que la infección ya ha sido curada. Recuerde, el tratamiento, pues generalmente el médico receta eritromicina cada 6 horas durante 7 días. Recuerden, como mencionaba en cuanto a la resistencia en los antibióticos, siempre se debe cumplir cada 6 horas durante 7 días. Por ejemplo, ustedes van a tomar cada 6 horas, entonces si toman a las 6 de la mañana, tienen que tomar a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Si ustedes no siguen con estas horas rigurosas y que es durante 7 días, y pues obviamente no, no va a morir en este caso esta bacteria porque no se sigue con el tratamiento de los 7 días. Si, por ejemplo, yo me tomo a deshoras, que en este caso me tomé a las 6 de la mañana, luego me tomé a las 3 de la tarde, después a las 6 de la tarde, después a las 8 de la noche, no, debe ser cada 6 horas durante 7 días. Si yo me tomo lunes, martes, miércoles y digo, listo, ya me curé, ya no tengo, ya estoy bien y no termino los 7 días, puedo crear una resistencia y la enfermedad puede, obviamente, venir con más fuerza porque yo no la maté, sino solo le hice más resistente al medicamento que yo no terminé la dosis. Por eso menciono siempre que debemos, en este caso, que debemos siempre tomar a tiempo, ¿no? Y obviamente, siempre que el doctor nos manda un medicamento, tomar tal cual nos dice, cada 6 horas por 7 días, listo, ¿no? Ahora. Se puede decir que una vez que ya el médico ha recetado la eritromicina, pues obviamente, como menciona, el pus acumulado que sucede eh, es absorbido con una jeringa, el pus acumulado es absorbido con una jeringa. El médico le da seguimiento al paciente durante aproximadamente 3 meses con el fin de asegurarse que la infección ha sido curada, ¿no? Listo. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda. No, No dudas, tal vez, Damaris, ¿tú? ¿Dudas? No, Listo. No hay dudas, no hay inquietudes. Recuerden que hoy hemos hablado en este caso de que hemos hablado de la gonorrea, hemos hablado de nuestra clamidia y hemos hablado de nuestra chancroide. Recuerden que antes también hablamos de la sífilis, ¿no? La sífilis fue la primera infección de transmisión sexual por bacteria que hablamos. Entonces, en este caso se puede decir que tenemos la sífilis, que tenemos la gonorrea y dentro de la gonorrea, en este caso tenemos la clamidia y tenemos la chancroide. O sea, tenemos 4 infecciones de transmisión sexual por bacterias, ¿no? Cada una de ellas, obviamente, tiene tiene síntomas diferentes, se puede decir, porque algunas se presentan erupciones, en cambio otras ya nos, ya nos presentan en este caso úlceras genitales y así, ¿no? Cada una tiene
sus diferentes síntomas, su diferente diagnóstico y su diferente tratamiento, ¿no? Entonces recuerden, hemos visto cuatro: la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la chancroide, que son muy diferentes en este caso cada una de ellas, ¿no? Lo único que tienen en común, se puede decir que las cuatro son infecciones de transmisión sexual por bacterias. De ahí cada una de ellas tiene diferentes síntomas, diferente diagnóstico y diferente tratamiento, ¿no? Para cada una de ellas. Recuerden que en cuanto a la clamidia y a la chancroide, las dos son con antibióticos, ¿no? Pero obviamente la una es con acitromicina y la otra, no recuerdo con cuál era, déjenme ver. La una era con acitromicina y la otra